Buenas tardes. Yo voy a tratar de reseñar, de dar un marco brevemente a esta discusión. El debate que me toca moderar esta tarde se origina en un hecho existencial que el profesor Atria denomina la experiencia del déficit y que el profesor Carlos Pérez llama la sensación de, la enajenación, llama enajenación. Esto es la sensación de insatisfacción, de falta de plenitud que cada uno de nosotros experimenta al desplegar su existencia. Este hecho ha sido el motor de diversas especulaciones filosóficas y políticas y está vinculado a ideas como la nostalgia del paraíso, entre muchas otras. El desafío más grande de cualquier pensador que se enfrenta a la situación del ser en el mundo es dar explicación a esta sensación de vacío y tratar de derivar de aquella explicación pautas de acción. La primera distinción relevante es aquella que responde a la pregunta acerca de la posibilidad inmanente de la plenitud existencial, esto es, la posibilidad de que el ser humano se realice en la historia. Si se cree que nuestra plenitud es trascendente, se mirará distinto el mundo que si se cree que si se cree en la posibilidad de una plenitud inmanente o si simplemente se niega la posibilidad de la plenitud, afirmando que el hombre es lo que es y nada más, y que hay que acomodarse a ello. Si se opta por el camino de la inmanencia, política y religión se funden en una sola cosa, y la pregunta que sigue es por la responsabilidad de este déficit, el origen, digamos, de este déficit, el origen histórico de este déficit. Y el camino de salida de él lleva a la pregunta por la violencia política. Ambos profesores, en este caso, son inmanentistas y ambos comparten un diagnóstico que podríamos llamar marxista respecto al origen de la violencia en el mundo, es decir, un origen vinculado con las estructuras de explotación económica. Ambos creen intuir en la destrucción de este mundo el advenimiento de un otro mundo, el mundo post-revolucionario. Sin embargo, al menos en forma abstracta, difieren en cuanto a la utilización de la violencia en la búsqueda de ese mundo. Carlos Pérez sostiene que, ya que el actual orden le parece creado y sostenido en la violencia, enajenado por la violencia, el camino de salida del mismo no podría ser otro que el de la propia violencia. Fernando Atria nos dice que prefiere la radicalización de la verdad que contienen las instituciones democráticas para cocinar a fuego lento este mundo. Y prefiere esta cocina a fuego lento, ya que en vez de la revolución, ya que la reacción al intento revolucionario puede generar, o bien por la imposibilidad, la reacción que prefiere ese camino por la reacción que podría generar un intento revolucionario, o por la posibilidad de que el camino de la violencia haga triunfar nuevamente un orden sostenido simplemente en la violencia. Desde la perspectiva de Pérez, la objeción atriana del temor a la reacción podría leerse como una simple objeción táctica nacida del miedo o del exceso de prudencia y exigirle a Atria que abandone, entre comillas, el temor burgués, digamos, a la violencia y confíe en que ésta, bien organizada, puede efectivamente triunfar. La segunda objeción de Atria pone más bien en aprietos al profesor Pérez, y que es la pregunta de que si se gana mediante la violencia, ¿qué orden distinto del que se supone violento podría surgir? Si no podría acaso advenir uno peor o al menos igual, y si es que no hay una determinación del medio al fin. Finalmente, la pregunta que se levanta en este caso es si es que al cambiar si es que la violencia revolucionaria podría cambiar a la clase dominante sin cambiar la forma del poder. Ambos debates son interesantes. El primero es una pregunta que cuestiona a Atria en términos de la eficacia de los medios que elige. Así, la pregunta es si, asumiendo el diagnóstico respecto a la violencia del mundo, puede pretender seguirse otro camino para transformarlo, que no sea la violencia. Pérez podría señalar que no, y que por tanto la posición de Atria se vuelve en realidad hipócrita, ya sea por temor burgués ante la violencia, o porque
o discursivamente piensa que no conviene afirmarlo, sino simplemente ejercerla de facto en el momento que sea necesario, o bien, en vez de hipócrita, ingenua. Esta idea se vincula también con el diagnóstico conservador, con la crítica conservadora respecto a la violencia revolucionaria, que dice que una vez aceptada una utopía inmanentista, aceptada una utopía inmanentista, se sigue necesariamente de ella la violencia. Así lo han dicho autores como Eric Voegelin, que ven en la inmanentización del eschaton, es decir, en afirmar que el otro mundo es posible en este mundo, el origen de violencias políticas innecesarias. Así también podría ser leído el origen del totalitarismo en Hannah Arendt. La segunda pregunta es si utilizar la violencia en contra de la violencia organizada contra la violencia organizada, es capaz de generar algo distinto a lo que combate. Esta pregunta nos lleva a la discusión, por ejemplo, entre Robert Michels y Lenin, en la cual Robert Michels sostiene que la jerarquía y las estructuras de dominación son implícitas a cualquier forma a la organización misma, digamos. Que cuando se habla de clase, se habla de oligarquía, y que por lo tanto cualquier revolución que ponga a un grupo, a una minoría organizada a cargo del mundo, simplemente va a replicar las formas del poder que ha conquistado. Por un lado, y también a la interesantísima discusión de Albert Camus y Manuel d'Astier, por otro. También, por supuesto, a la objeción de Adorno respecto al apoyo de Marcuse a la violencia de las revueltas estudiantiles de los 60, en el cual Adorno le dice a Marcuse que existe una íntima relación entre medios y fines, y que por lo tanto no es posible construir algo no violento desde la violencia. Una reseña a esta discusión, que creo que es muy importante y que podrían seguir, es la de Camus y Manuel d'Astier, que se encuentra en el libro Moral y Política de Albert Camus. De ella quería rescatar una frase para dar luego inicio a la discusión entre los profesores. La frase es la siguiente: usted dice que para suprimir la guerra hay que suprimir el capitalismo. Me parece bien suprimir el capitalismo, pero para suprimirlo es necesario hacerle la guerra. Esto es absurdo y sigo pensando que no se combate lo malo con lo peor, sino con lo menos malo. Usted me dirá que se trata de la última guerra, la que va a arreglar todo. Mucho me temo, en efecto, que sea la última, y en todo caso me inquieta ver lanzar a los hombres a esta nueva aventura, diciéndoles una vez más que es preciso hacerlo para que sus hijos no vean otra guerra. En verdad, el mundo capitalista y Stalin mismo dudan ante la guerra, pero usted, que se dice socialista, usted no parece dudar. No es paradójico, más que una apariencia, y querría decirle por qué tan simplemente como pueda. Desesperando de la justicia inmediata, los marxistas, que se llaman ortodoxos, eligieron dominar el mundo en nombre de una justicia futura. En cierta manera, no tienen ya los pies sobre la tierra, a pesar de las apariencias. Están en la lógica, y es en nombre de la lógica que por primera vez en la historia intelectual de Francia, escritores de vanguardia aplicaron su inteligencia en justificar a quienes fusilan, a reserva de protestar después en nombre de una categoría bien determinada de fusilados. Ha hecho falta mucha filosofía, pero llegaron a eso. La filosofía no cuesta nada. Es que la historia intelectual no tiene más sentido. Se trata de historia religiosa, y las inquisiciones, si se les cree, jamás ejecutaron a los hombres sino por su verdadera felicidad. Ignoro si usted ha llegado a eso, pero quiero, sin embargo, decirle, porque es verdad, que usted ha elegido la vocación homicida de la inteligencia, y que la ha elegido por una curiosa especie de desesperación y de resignación. Este libro está disponible en Scribd para los que quieran bajarlo, y en verdad es un debate muy interesante que complementa perfectamente lo que más o menos se podría plantear desde la lectura de la discusión que precede estas dos ponencias. Así que, asumiendo que la última respuesta en esta discusión la tuvo el profesor Atria, vamos a iniciar este diálogo con la exposición del profesor Carlos Pérez, con quien los dejo ahora.